Introducción. Bienvenido al módulo de comunicación aplicada a la conciliación laboral, que forma parte del curso de conciliación laboral individual. En este módulo aprenderás a usar la comunicación como una herramienta para resolver los conflictos que puedan surgir entre trabajadores y empleadores, mediante el diálogo y el acuerdo. La comunicación es el medio por el que las partes expresan y escuchan sus intereses, necesidades, sentimientos y propuestas, buscando soluciones satisfactorias para ambos, sin recurrir a los tribunales laborales. Para comunicarte de forma efectiva y respetuosa, necesitas conocer y aplicar los conceptos básicos de la comunicación, como sus elementos, principios, canales y barreras, y también las técnicas adecuadas para transmitir y recibir los mensajes de forma clara, precisa y constructiva. Algunas de estas técnicas son la escucha activa, el parafraseo, las preguntas y el replanteo. Además, necesitas saber cómo se construye un proceso de diálogo que favorece la exploración de un conflicto, su gestación e impacto en la interacción interpersonal. Para ello, analizarás los axiomas de la comunicación, que son las reglas básicas que rigen toda comunicación humana, y los elementos que bloquean la comunicación, como los prejuicios, las evaluaciones o las agresiones. También desarrollarás la habilidad para construir preguntas de diversas formas libres de prejuicios, sin evaluar y que permitan conocer la génesis del conflicto. La persona conciliadora es el facilitador de la comunicación entre las partes. Su función es ayudar a las partes a expresarse y a escucharse mutuamente, usando las técnicas mencionadas. La persona conciliadora no impone ni sugiere soluciones, sino que orienta a las partes o les ofrece fórmulas de solución, para que ellas mismas lleguen a un acuerdo voluntario y justo. También puedes sumar información distinta a la que presentan las partes. Este módulo te brindará las herramientas necesarias para mejorar tus habilidades comunicativas y tu desempeño como conciliador. Apertura al módulo. La comunicación es una habilidad que aprendemos desde que nacemos, y que nos permite relacionarnos con otras personas, expresar nuestros intereses y necesidades, y comprender los de los demás. Sin embargo, no siempre comunicamos de la mejor manera, ni usamos los recursos más adecuados para lograr una comunicación empática, es decir, una comunicación que se basa en el respeto, la comprensión y la colaboración. ¿Cómo aprendimos a comunicar? ¿Qué factores influyeron en nuestro estilo de comunicación? ¿Qué recursos tenemos para mejorar nuestra comunicación? Estas son algunas preguntas que nos podemos hacer para reflexionar sobre nuestra forma de comunicarnos, y cómo podemos usarla para facilitar la conciliación laboral. Proceso de comunicación, elementos, objetivos generales, características del proceso de comunicación humana. El proceso de comunicación humana es el proceso de crear significado a través de la interacción simbólico. Por proceso se entiende que los pasos que se deben tomar para comunicarse deben respetar un orden para alcanzar el resultado esperado. Los tipos de comunicación incluyen intrapersonal, interpersonal, pequeños grupos, pública y masiva. El proceso de comunicación humana puede ser diagramado como lineal o transaccional. El tipo transaccional es más sofisticado y preciso. El modelo lineal, la comunicación con otro, se compone de un emisor que codifica un mensaje a través de canales, a pesar de ruido, y que el receptor decodifica con la ayuda de experiencias o entornos compartidos. El modelo transaccional, comunicación con otros, refleja la interacción fluida, simultánea de enviar y recibir entre los comunicadores utilizando la retroalimentación que puede ser observada e interpretada. Estos son los elementos más importantes del proceso de comunicación humana. Emisor es la persona que inicia la conversación y ha conceptualizado una idea con la intención de transmitirla a los demás. Es el remitente del mensaje, que puede ser un pensamiento, una idea, una imagen, un símbolo, un informe o una orden, además de posturas, gestos e incluso una sonrisa momentánea. Mensaje es la información transmitida por las palabras, como en el habla y los comunicados, además de los signos, imágenes o símbolos, dependiendo de la situación y la naturaleza e importancia de la información que se desea enviar. Es el contenido que el emisor quiere transmitir al receptor. Puede ser escrito, oral, simbólico o no verbal. Canal es la forma o modo en que fluye o se transmite el mensaje. Por ejemplo,
Un mensaje puede ser comunicado en forma de una carta, en la forma de un correo electrónico o cara a cara en forma de un discurso. Receptor es la persona que recibe el mensaje y es responsable de extraer / decodificar el significado de este. El receptor también es responsable de proporcionar retroalimentación al emisor. En una palabra, su trabajo es interpretar. Reacción es la respuesta del receptor al mensaje del emisor. Es importante, ya que determina si o no el decodificador ha comprendido el sentido deseado, y si la comunicación se ha llevado a cabo correctamente. Contexto es el entorno que rodea al acto de comunicación. Esto incluye, entre otras cosas, lugar, tiempo, evento y actitudes de emisor y receptor. La comunicación no tiene lugar en el vacío. Ruido es cualquier factor que inhibe la transmisión de un mensaje. Es decir, cualquier cosa que se interpone en el camino del mensaje que está siendo recibido con precisión, interpretado y respondido. El ruido puede ser interno o externo. Los objetivos generales del proceso de comunicación humana. Es transmitir información, manifestar sentimientos, influir en los demás y realizar acciones específicas, reforzar las relaciones sociales, enriquecer a sus participantes y ser el principal agente del desarrollo cultural y establecer contacto con otro y crear un espacio común donde se encuentren las ideas de ambos. Esquemáticamente son: informar, transmitir información relevante y veraz sobre algún tema o situación. Persuadir, convencer al receptor de adoptar una determinada actitud o comportamiento frente a algo. Entretener, producir placer o diversión al receptor mediante el uso de recursos humorísticos, creativos o lúdicos. Educar, facilitar el aprendizaje y el desarrollo de conocimientos, habilidades o valores al receptor. Relacionarse, establecer vínculos afectivos o sociales con el receptor basados en la confianza, el respeto y la empatía. Las características del proceso de comunicación humana son las siguientes. Es dinámico, implica un movimiento constante y cambiante entre los elementos que lo componen. Es continuo, no tiene principio ni fin definidos, se mantiene a lo largo del tiempo y se retroalimenta constantemente. Es irreversible, no se puede borrar ni modificar lo que se ha dicho o hecho en el acto comunicativo, solo se puede intentar reparar o aclarar. Es contextual, depende del entorno físico, social y cultural en el que se desarrolla, así como de las características y expectativas de los participantes. Es complejo, implica múltiples factores y variables que pueden influir en el éxito o el fracaso de la comunicación. Canales de comunicación. Son los medios físicos a través de los cuales se transmite la información entre un emisor y uno o varios receptores. Los canales de comunicación humana se pueden clasificar en personales, aquellos en los que se da la comunicación directamente con un receptor, generalmente de uno a uno, aunque bien podría ser de uno a varios. Por ejemplo, al hablar con alguien cara a cara, nuestro receptor nos escucha directamente, pero bien podrían ser dos los receptores en la misma situación. Masivos, aquellos que permiten a un mismo emisor llegar a una multitud de receptores al mismo tiempo, ya sea de modo directo o en diferido, como son los medios de comunicación masiva, radio, televisión, prensa, etc. Unidireccionales, aquellos en los que el emisor es siempre emisor y no cede el turno al receptor o los receptores, como la radio, por ejemplo. Bidireccionales, aquellos que permiten que los receptores sean emisores también alternativamente, como el teléfono. Los canales de comunicación humana tienen como características: requieren la intención de comunicar y la cooperación entre emisor y receptor. Dependen del código que comparten emisor y receptor, que puede ser verbal o no verbal. Pueden presentar problemas o barreras cuando el canal no funciona, cuando hay ruido o interferencias, cuando hay diferencias culturales o de interpretación, etc. Axiomas de la comunicación humana. Los axiomas de la comunicación humana son 5 principios o leyes que rigen la totalidad de intercambios comunicativos, independientemente de entre qué tipo o número de interlocutores se dé la comunicación.
Estos fueron propuestos por Watzlawick, Bibin y Jackson en su teoría de la comunicación humana, en la que analizaron la parte más pragmática del lenguaje, la manera en que la comunicación puede afectar a la conducta humana, y visualizaron la existencia de 5 grandes principios o axiomas que se toman como verdaderos y se cumplen siempre. Estos son: es imposible no comunicar, establece que nos es imposible no comunicar, independientemente de nuestra capacidad o voluntad. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un significado para los demás y transmite un mensaje. La interacción entre contenido y relación indica que todo mensaje tiene 2 niveles: el contenido, lo que se dice, y la relación, cómo se dice. La relación define el tipo de vínculo que existe entre los interlocutores y modula la interpretación del contenido. Puntuación de secuencia en los hechos se refiere a la manera en que cada persona organiza los hechos comunicativos según un orden temporal y causal. Cada persona puede tener una puntuación diferente de los mismos hechos, lo que puede generar malentendidos o conflictos. Comunicación digital y analógica distingue entre 2 tipos de comunicación: la digital, basada en el lenguaje verbal y las reglas lógicas, y la analógica, basada en el lenguaje no verbal y las señales contextuales. Ambas formas de comunicación deben ser congruentes para evitar confusiones o contradicciones. Simetría y complementariedad en las interacciones se ocupa de las características de las relaciones entre los interlocutores. Estas pueden ser simétricas, cuando hay igualdad o equilibrio, o complementarias, cuando hay diferencia o desequilibrio. Ambas formas de relación pueden ser funcionales o disfuncionales según el grado de satisfacción o insatisfacción que generen. Por otro lado, la comunicación no violenta es una forma de comunicarse basada en el mutuo entendimiento, la empatía, la asertividad y el respeto. Su objetivo es expresar nuestras ideas y emociones de una manera clara, sin dañar ni ofender a los demás, y al mismo tiempo escuchar y comprender las necesidades y sentimientos de los otros. Algunas características de la comunicación no violenta son: reconocer nuestras emociones, ser conscientes de cómo nos sentimos en un determinado momento nos ayuda a evitar la comunicación violenta. Si estamos molestos, es mejor guardar silencio e ir a un lugar donde podamos pensar con claridad, para luego emitir nuestras opiniones de manera calmada y asertiva. Ponernos en el lugar de los demás. Antes de expresarnos, debemos tomar en cuenta la situación particular en la que se encuentran las otras personas con relación al punto de vista de uno mismo. Debemos evitar tocar temas delicados para los demás de una manera ligera o irrespetuosa, y apostar por la asertividad al comunicar algo que puede generarles malestar. Practicar la comunicación asertiva consiste en expresar nuestras ideas y emociones de una manera clara, sin ambigüedades ni rodeos, pero también sin agresividad ni pasividad. Implica respetar nuestros derechos y los de los demás, así como aceptar las críticas constructivas y saber decir no cuando sea necesario. Observar sin juzgar. Una forma de mejorar nuestra comunicación no violenta es evitar emitir juicios o valoraciones sobre las personas o sus acciones, y en su lugar observar objetivamente lo que ocurre. Esto nos permite describir los hechos sin añadir interpretaciones subjetivas que pueden distorsionar la realidad o generar rechazo. Expresar sentimientos y necesidades. Otra forma de comunicarnos de manera no violenta es expresar cómo nos sentimos y qué necesitamos en cada situación, sin culpar ni exigir a los demás. Esto implica usar un lenguaje en primera persona, que refleje nuestra responsabilidad y nuestra vulnerabilidad, y que invite a la colaboración. Escuchar activamente. La comunicación no violenta no solo implica hablar, sino también escuchar. Escuchar activamente significa prestar atención plena a lo que el otro nos dice, sin interrumpirlo ni distraernos, y mostrar interés y comprensión por sus palabras. También implica hacer preguntas o parafrasear lo que hemos entendido para verificar que no hay malentendidos. Mostrar empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender sus sentimientos y necesidades. La comunicación no violenta requiere mostrar empatía hacia los demás, reconociendo y validando sus emociones, sin juzgarlas ni minimizarlas. La empatía nos ayuda a establecer una conexión más profunda y sincera con los demás. Pedir sin exigir. Cuando queremos solicitar algo a los demás, debemos hacerlo de una manera que no implique una obligación o una amenaza, sino una petición respetuosa y razonable.
Debemos explicar el motivo de nuestra solicitud, y dejar claro que el otro tiene la libertad de aceptarla o rechazarla. También debemos estar dispuestos a negociar o buscar alternativas si es necesario. Agradecer sin halagar. La comunicación no violenta también implica expresar nuestro agradecimiento a los demás cuando hacen algo que nos beneficia o nos gusta. Sin embargo, debemos evitar los halagos vacíos o exagerados, que pueden sonar falsos o manipuladores. En su lugar, debemos ser sinceros y específicos, y reconocer el esfuerzo o la intención de la otra persona. Resolver conflictos de forma pacífica. Finalmente, la comunicación no violenta nos ayuda a resolver los conflictos de forma pacífica, sin recurrir a la violencia física o verbal. Esto implica reconocer el problema, expresar nuestras emociones y necesidades, escuchar las del otro, buscar puntos en común y proponer soluciones que satisfagan a ambas partes. Barreras de la comunicación. Las barreras de la comunicación son los diferentes obstáculos o dificultades que pueden presentarse durante el proceso comunicativo y que pueden entorpecerlo, enlentecerlo o hacerlo menos efectivo de alguna manera. Estas barreras tienen que ver con las condiciones específicas durante un acto comunicativo, que pueden afectar al emisor, al receptor, al mensaje, al código o al canal. Existen diferentes tipos de barreras de la comunicación en función de sus características. Barreras físicas. Son las barreras comunicativas que dificultan la comunicación, como los ruidos ambientales y los obstáculos físicos, vidrios, paredes, cortinas, que distorsionan el sonido o impiden la correcta audición. Barreras semánticas. Son las barreras comunicativas que tienen que ver con el código, es decir, la lengua en la cual se inscriben los significados de las palabras, los gestos u otro tipo de signos en la comunicación no verbal. Pueden tener que ver con diferencias dialectales o idiomáticas. Barreras fisiológicas. Son las barreras comunicativas que están vinculadas a las condiciones físicas o de salud, tanto del emisor como del receptor o receptores, como cuestiones físicas, sordera y mudez, o incluso enfermedades o condiciones transitorias, ronquera y conjuntivitis. Barreras psicológicas. Son las barreras comunicativas que se relacionan con los estados emocionales o mentales de los interlocutores, como el estrés, la ansiedad, el aburrimiento, la falta de atención, los prejuicios, los estereotipos o las actitudes defensivas. Barreras socioculturales. Son las barreras comunicativas que se originan por las diferencias culturales o sociales entre los interlocutores, como las normas, los valores, las creencias, las costumbres o los estilos de vida que pueden influir en la forma de interpretar o expresar el mensaje. El objetivo principal de las barreras de la comunicación es evitarlas o superarlas para lograr una comunicación efectiva, es decir, una comunicación en la que el mensaje se transmita y se reciba de manera clara, precisa y sin distorsiones. Algunas características de las barreras de la comunicación son inevitables. Las barreras de la comunicación pueden surgir en cualquier momento y en cualquier contexto comunicativo, por lo que es imposible eliminarlas por completo. Son dinámicas. Las barreras de la comunicación pueden variar según las circunstancias y los factores involucrados en el proceso comunicativo, por lo que no son fijas ni permanentes. Son interrelacionadas. Las barreras de la comunicación pueden influirse mutuamente y generar efectos acumulativos o sinérgicos en el proceso comunicativo, por lo que no son aisladas ni independientes. Algunas formas de evitar o superar las barreras de la comunicación son: elegir un canal adecuado. Se debe seleccionar el medio más apropiado para transmitir el mensaje según el tipo y el objetivo de este, así como según las características del emisor y del receptor. Adaptar el código al contexto. Se debe emplear un lenguaje claro, sencillo y comprensible para el receptor, evitando los tecnicismos, las ambigüedades o las jergas que puedan dificultar la comprensión del mensaje. Cuidar la retroalimentación. Se debe procurar establecer un feedback o retroalimentación entre el emisor y el receptor, para verificar que el mensaje se ha entendido correctamente y resolver cualquier duda o malentendido que pueda surgir. Fomentar la empatía. Se debe intentar ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista, sus sentimientos y sus necesidades, sin juzgarlo ni criticarlo, y mostrando respeto e interés por su mensaje.
Técnicas de la comunicación aplicadas a la conciliación laboral. Las técnicas de la comunicación aplicadas a la conciliación son un conjunto de herramientas o estrategias que utilizan los conciliadores o mediadores para facilitar el diálogo, el entendimiento y el acuerdo entre las partes en conflicto. Estas técnicas buscan mejorar la comunicación entre las partes, reconstruir los lazos de confianza, identificar los intereses y las necesidades, generar opciones de solución y fomentar la colaboración y la responsabilidad. El objetivo principal de las técnicas de la comunicación aplicadas a la conciliación es lograr una comunicación efectiva entre las partes, que les permita resolver sus conflictos de forma pacífica, voluntaria y satisfactoria. Algunas características de las técnicas de la comunicación aplicadas a la conciliación son flexibles. Las técnicas de comunicación se pueden adaptar a las necesidades y características de cada caso, según el tipo y el nivel de conflicto, el perfil de las partes y el estilo del conciliador. Son dinámicas. Las técnicas de comunicación se pueden combinar, alternar o modificar según el desarrollo y la evolución del proceso de conciliación, buscando siempre el mayor beneficio para las partes. Son interactivas. Las técnicas de comunicación implican la participación activa de las partes y del conciliador, generando un intercambio fluido y constante de información, opiniones y propuestas. Son creativas. Las técnicas de comunicación estimulan la generación de ideas y soluciones originales y novedosas, que se ajusten a los intereses y las necesidades de las partes. Existen diferentes tipos de técnicas de comunicación aplicadas a la conciliación, según el propósito o el momento del proceso. Algunas de ellas son: legitimación, consiste en reconocer y validar los sentimientos, las opiniones y las posiciones de las partes, sin juzgarlas ni criticarlas, y mostrando respeto e interés. Por ejemplo, entiendo que te sientas dolido por lo que pasó. Empoderamiento, consiste en fortalecer la capacidad de las partes para resolver sus propios conflictos, resaltando sus recursos, sus habilidades y sus logros. Por ejemplo, has demostrado mucha valentía al venir aquí a dialogar. Comprensión, consiste en entender o descifrar el mensaje emitido por el emisor, teniendo en cuenta tanto el contenido como la relación. Por ejemplo, si he entendido bien, lo que quieres decir es que. Retransmisión, consiste en retransmitir al emisor lo que se ha comprendido del mensaje, usando palabras propias o parafraseando lo dicho. Por ejemplo, lo que me estás diciendo es que. Comprobación, consiste en verificar con el emisor si se ha entendido correctamente su mensaje, y si no es así, pedirle que lo aclare o lo repita. Por ejemplo, ¿es eso lo que querías decir? Mensaje, yo, o autoexpresión, consiste en expresar los propios sentimientos, intereses, puntos de vista y preferencias usando la primera persona del singular, sin culpar ni atacar al otro. Por ejemplo, yo me siento triste cuando no me hablas. Escucha activa, consiste en prestar atención plena a lo que el otro dice, sin interrumpirlo, ni distraerse, sin juzgar y mostrando interés y comprensión por su mensaje. También implica mostrar interés, asentir, hacer gestos y mirar a los ojos, hacer preguntas o parafrasear lo que se ha entendido para verificar que no hay malentendidos. Preguntas abiertas, consisten en formular preguntas que no se puedan responder con un sí o un no, sino que inviten a ampliar la información o a profundizar en los aspectos relevantes del conflicto. Por ejemplo, ¿qué te gustaría conseguir con este proceso? Reformulación positiva, consiste en cambiar el sentido negativo o destructivo de una afirmación por uno positivo o constructivo, sin alterar el contenido ni la intención del mensaje. Por ejemplo, en lugar de decir, no quiero verte más, se puede decir, necesito un tiempo para mí. Resumen, consiste en sintetizar los puntos principales tratados durante el proceso de conciliación, destacando los acuerdos alcanzados, las diferencias pendientes y los pasos a seguir. Por ejemplo, hemos avanzado mucho en este encuentro. Hemos logrado acordar. Aún nos queda por resolver. Para ello vamos a. Parafraseo, consiste en repetir con otras palabras lo que ha dicho la otra parte, para verificar si se ha entendido correctamente y para demostrar que se le ha escuchado. Replanteo, consiste en reformular lo que ha dicho la otra parte, usando un lenguaje más positivo, neutral o constructivo,
para evitar la confrontación, la violencia o la agresión. Preguntas consisten en formular interrogantes, claros y pertinentes, que ayuden a profundizar en el problema, a explorar los intereses y las necesidades, a generar alternativas y a evaluar las opciones. Tipos de preguntas. Son las formas o modalidades que se pueden utilizar para formular una interrogación, es decir, una solicitud de información o una invitación al diálogo. Las preguntas se pueden clasificar según diferentes criterios, como el tipo de respuesta que se espera, el grado de profundidad que se busca, el propósito que se persigue o el contexto en el que se realizan. Los objetivos de las preguntas son los fines o las intenciones que se persiguen al formularlas. Los objetivos pueden variar según el tipo de pregunta, el contexto del conflicto y el rol del que pregunta. Algunos de los objetivos más comunes de las preguntas para explorar y gestionar conflictos relacionales son: obtener información. El objetivo es recabar datos o hechos relevantes para comprender mejor el conflicto y sus causas, así como para identificar los intereses y las necesidades de las partes involucradas. Generar diálogo. El objetivo es fomentar la comunicación entre las partes, creando un espacio de escucha activa, respeto y empatía, y facilitando el intercambio de opiniones, sentimientos y propuestas. Resolver dudas. El objetivo es aclarar cualquier aspecto confuso, ambiguo o contradictorio que pueda dificultar la comprensión del conflicto o la búsqueda de soluciones. Promover la reflexión. El objetivo es estimular el pensamiento crítico y creativo de las partes, ayudándoles a analizar sus propias conductas y actitudes, a cuestionar sus supuestos o creencias, y a explorar nuevas perspectivas o alternativas. Motivar el cambio. El objetivo es impulsar la transformación positiva de las partes, incentivando su disposición al diálogo, al acuerdo y a la colaboración, y apoyando su capacidad para resolver sus propios conflictos. Algunos de los tipos de preguntas más utilizados para explorar y gestionar conflictos relacionales son: preguntas cerradas, son aquellas que se pueden responder con un sí o un no, o con una opción limitada de alternativas. Estas preguntas son útiles para obtener información concreta, verificar datos o cerrar un tema. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo trabajaste para la empresa? ¿Firmaste algún contrato? ¿Recibiste tu liquidación? Preguntas abiertas son aquellas que permiten una respuesta amplia y libre, sin limitarse a opciones preestablecidas. Estas preguntas son útiles para explorar los sentimientos, las opiniones, las necesidades y los intereses de las partes en conflicto, así como para generar opciones de solución. Por ejemplo, ¿qué te motivó a iniciar este proceso de conciliación? ¿Qué esperas lograr con este procedimiento? ¿Cómo te sientes con la situación actual? Preguntas reflexivas son aquellas que invitan a las partes a pensar sobre sus propias actitudes, comportamientos, creencias o valores, y a cuestionarlos o modificarlos si es necesario. Estas preguntas son útiles para generar autoconocimiento, autocrítica y cambio. Por ejemplo, ¿qué crees que podrías hacer para mejorar la comunicación con tu empleador? ¿Qué consecuencias tiene para ti continuar con este conflicto? ¿Qué beneficios obtendrías si llegaras a un acuerdo? Preguntas directas son aquellas que se dirigen a una persona o a un tema específico, sin rodeos ni ambigüedades. Estas preguntas son útiles para obtener información relevante, aclarar dudas o enfocar la atención. Por ejemplo, ¿qué tipo de trabajo realizabas? ¿Cuál era tu horario y salario? ¿Tienes algún documento que respalde tu reclamo? Preguntas retóricas son aquellas que no esperan una respuesta, sino que buscan provocar una reacción o transmitir un mensaje implícito. Estas preguntas son útiles para llamar la atención, generar interés o persuadir. Por ejemplo, ¿no crees que sería mejor buscar una solución pacífica y rápida? ¿No te parece que es injusto lo que te hicieron? ¿No te gustaría tener una mejor relación laboral? De opción múltiple, son aquellas que ofrecen varias alternativas de respuesta entre las cuales la persona debe elegir una o más. Estas preguntas son útiles para facilitar la toma de decisiones, evaluar preferencias o contrastar opiniones. Por ejemplo, ¿prefieres recibir una indemnización o una reinstalación? ¿Te interesa negociar con tu empleador o acudir a un juicio laboral?
¿Quieres que te acompañe un abogado o un representante sindical? Preguntas hipotéticas son aquellas que plantean escenarios posibles o imaginarios, para explorar las expectativas, los temores o las posibilidades de las partes. Por ejemplo, ¿qué harías si tu empleador te ofreciera una disculpa pública? ¿Qué pasaría si no llegaras a un acuerdo en este proceso? ¿Cómo te sentirías si pudieras resolver este conflicto de manera satisfactoria? Preguntas exploratorias son aquellas que se refieren a los significados, las implicaciones y los intereses propios de los estudiantes asociados a los contenidos que se presentan. Por ejemplo, ¿qué te parece el concepto de conciliación laboral? ¿Qué beneficios crees que tiene para la sociedad? ¿Qué dificultades encuentras para aplicarlo en tu contexto? Preguntas circulares son aquellas que buscan establecer relaciones entre las partes, sus conductas y sus percepciones. Por ejemplo, ¿cómo crees que tu empleador se siente con tu reclamo? ¿Qué efecto tiene tu actitud en la relación laboral? ¿Qué piensas que tu empleador espera de ti? Preguntas guía son aquellas que permiten que el estudiante indague conocimientos previos, pero además que identifique detalles relevantes de los contenidos, analice de modo general conceptos con los que se está familiarizando, e incluso pueda planear un proyecto más sistemático de búsqueda de información en torno a un tema en el que se espera que profundice dentro de una asignatura. Por ejemplo, ¿qué es la conciliación laboral? ¿Para qué sirve? ¿Quién la realiza? ¿Cómo se realiza? Conclusiones. La comunicación es un factor clave para el éxito de la conciliación, ya que permite crear un espacio de diálogo constructivo entre las partes en conflicto, donde se puedan expresar sus necesidades, intereses y emociones, así como comprender las del otro. Para construir un proceso de diálogo que favorezca la exploración del conflicto, su gestación e impacto en la interacción interpersonal, es necesario tener en cuenta los axiomas de la comunicación, que son principios básicos que rigen toda interacción humana, como por ejemplo, no se puede no comunicar, toda comunicación tiene un nivel de contenido y uno de relación, la comunicación es digital y analógica, etc. Asimismo, es importante identificar y evitar los elementos que bloquean la comunicación, como por ejemplo, las distorsiones perceptivas, los prejuicios, las actitudes defensivas, los ruidos externos o internos, etc. Por otro lado, es fundamental desarrollar habilidades para construir preguntas libres de prejuicios, sin evaluar, que permitan conocer la génesis del conflicto relacional. Estas preguntas deben ser abiertas, claras, pertinentes y respetuosas, y deben orientarse a explorar los hechos, los sentimientos, las opiniones y las posibilidades de las partes. Además, se deben utilizar técnicas de la comunicación aplicadas a la conciliación, como por ejemplo, la escucha activa, que consiste en prestar atención plena al mensaje del otro, sin interrumpirlo ni juzgarlo, el parafraseo, que consiste en repetir con otras palabras lo que el otro ha dicho, para verificar la comprensión y mostrar interés, el replanteo, que consiste en reformular el mensaje del otro desde una perspectiva positiva o constructiva, para facilitar el acercamiento y la búsqueda de soluciones. Actividad. Objetivo: emplear diferentes tipos de preguntas a partir de un discurso no asertivo, rescatando y validando las emociones, revalorando los intereses y transformando el mensaje libre de bloqueo para favorecer la comunicación. Ejemplos de preguntas. ¿Cómo te sientes cuando tu jefe te asigna una tarea que no te gusta o que no sabes hacer? ¿Qué necesitas para sentirte más cómodo y seguro en tu trabajo? ¿Qué te motiva a seguir trabajando en esta empresa? ¿Qué beneficios crees que tendría para ti y para el equipo si colaboraras más con tus compañeros? ¿Qué te gustaría que cambiara en la forma de comunicarte con tu jefe o con tus compañeros? ¿Qué te impide expresar tus opiniones o sentimientos de forma honesta y respetuosa? ¿Qué podrías hacer para mejorar tu escucha activa y tu empatía hacia los demás? ¿Qué te gustaría aprender o mejorar en tu desempeño profesional?